Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que son millones de bendiciones las que vienen para todos nosotros. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir las notificaciones. También que me sigas en Facebook y también en Instagram. En la descripción de este video están los links para que me puedas seguir y así nos sigas apoyando. Ya sabes que si quieres que yo ore por ti por cualquier motivo, por cualquier eventualidad, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Y si quieres una lectura personalizada conmigo, en la descripción del canal de este video, está la manera de comunicarse por WhatsApp conmigo. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Ya sabes que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ti. Mira, te dice que pienses antes de juzgar, especialmente a juzgarte a ti mismo o a ti misma. Tal vez te estás castigando muy duro, te estás juzgando muy duro por ciertas situaciones y circunstancias que están sucediendo o han sucedido en tu vida y que estaban fuera de tu control, mi querido amigo y amiga. También te dices que seas más lento para juzgar y más rápido para perdonar, es lo que te están diciendo tus hadas el día de hoy. Hay situaciones, hay cuestiones que sí, que suceden en nuestra vida, pero a veces es mejor averiguar bien antes de hacer criterios, de dar opiniones acerca de ciertas situaciones de las personas. Ya sabes que cada quien libra su batalla interior, lo mismo te sucede a ti. Tú sabes lo que te sucede, tú sabes qué batalla estás librando en tu interior. Y bueno, y también esto te dice que la justicia llega para ti, mi querido amigo y amiga. Entonces, si tú también estás convencido de esto, escribe: la justicia, lo justo llega para ti, para mí. Se me devuelve todo aquello que yo he perdido. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento, que en esta ocasión están en una pareja. Ya sabes que no importa si estás en contacto cero, y también que podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. ¿Qué siente por ti tu persona especial? ¿Qué espera de ti? ¿Y qué piensa de ti tu persona especial? Y estas cuatro siguientes cartas es lo que posiblemente podría venir para la relación de ustedes. Ya saben que si resulta algo negativo, bueno, no es para que te quedes esperando a darme la razón, sino que es para que tú tomes acción. Ese es el objetivo del tarot: ayudarnos a tomar buenas decisiones en caso de que se presente algo negativo, ayudarnos a tomar conciencia de las cosas y de las situaciones. Tu persona especial es alguien que en determinado momento tuvo unos sentimientos firmes por ti. Es una persona que realmente te había querido, que tal vez había luchado por estar contigo, pero que actualmente esos sentimientos están como en caída, están en bajada. Esos sentimientos, han sucedido cosas entre ustedes dos que la verdad lo tienen, al mismo tiempo que a ti también se ve que te tienen cansado, cansada esta situación que se ha presentado entre ustedes dos. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. La verdad es que a pesar de que los sentimientos de él o de ella están en picada, están en caída por todo lo que ha sucedido con el diario vivir, problemas, dificultades que ustedes han tenido, tiene una esperanza. Tiene la esperanza de que las cosas se puedan resolver entre ustedes, de que las cosas puedan cambiar entre ustedes dos, de que ustedes dos puedan volver a ese primer amor que tuvieron en su pasado. Es una persona que la verdad, entre ustedes dos, o él o ella, tenía muchos planes, muchos sueños, muchos proyectos para realizarlos juntos, pero se ha dado cuenta que esto como que no está siendo tanto realidad. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, la verdad es que ustedes van a tener sus momentos de claridad, para poder solucionar los problemas que tienen ahora, y que se les puede estar viniendo en un futuro más bien cercano. Mira que esta situación, tal vez ustedes vuelvan a hablar, ¿cómo les digo? Vuelvan a querer retomar la relación de ustedes, pero tal vez van a cometer el error
de no irse hacia el fondo, ya, de no irse hacia el fondo del problema, como que tomar las cosas como muy a la ligera, como que sí, bueno, ya me perdonó, ya nos perdonamos, y como que unos días van a estar bien, pero después van a venir otra vez los problemas, nuevamente las desilusiones, nuevamente las discusiones, nuevamente personas también que se interponen en la relación de ustedes dos, personas de su entorno, que la verdad hay dos partes en esas personas que les dan tantos problemas. Hay personas interesadas en ustedes dos, en cada uno de ustedes, y también hay personas que simplemente quieren molestar, que simplemente quieren fregarle la vida a ustedes dos y hacer que ustedes dos terminen definitivamente. Estas personas, bueno, si ustedes lo permiten, se van a salir con la suya, porque la verdad aquí esta carta sí me marca una infidelidad de parte de uno de ustedes dos. Tal vez cualquiera de ustedes dos que, no sé, sea la persona más joven, sea la persona con menos experiencia, podría ser. Es una cuestión que se puede evitar, pero la verdad, o sea, ustedes tienen la intención de volver, ¿ya? De volver bonito y todo eso, pero hay personas de alrededor y ustedes escuchan a esas personas, ustedes atienden lo que les dicen esas personas, entonces ahí la falla en la relación que ustedes tienen en este momento. Han permitido que todo el mundo opine, que todo el mundo se meta, se inmiscuya en la relación de ustedes. Ya saben que a menos que exista algún tipo de maltrato, ya sea físico, espiritual o emocional, nadie tiene ningún derecho de meterse en la relación de ustedes, a menos que ustedes pidan opinión de otra persona, pero debe ser una persona que realmente los estimen. Ustedes saben realmente quiénes son estas personas que no ven muy bien la relación de ustedes y es mejor apartarlos de su panorama. Te dicen por este lado los angelitos que el tiempo no acabará la juventud. Bueno, lo que pasa es que la relación de ustedes como que venía de unas, o sea, en su vida, en todos los aspectos de la vida de ustedes, no solamente en la relación de ustedes, sino también en la economía, logrando cosas, consiguiendo cosas, y bueno, nunca falta una serpiente en el paraíso, una víbora en el paraíso que envidió aquello que ustedes estaban consiguiendo y bueno, trató de inmiscuirse, pero el angelito me está diciendo que si ustedes lo quieren, que si ustedes lo proponen, pueden volver a ese amor del comienzo, pueden volver a ese amor de sus inicios si es que ustedes se lo proponen, pero van a tener que hablar ustedes dos, alejar personas, actitudes, palabras, comportamientos que no benefician para nada a la relación de ustedes. Vamos a ver ahora qué me les dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, esta carta me confirma lo que me está diciendo esta carta de acá, pero yo les digo, el tarot, las cartas, los oráculos, las hadas, todo puede marcar algo, todo puede definir algo, pero son ustedes los que toman la decisión al final. Ustedes tienen la última palabra. Nadie más decide sobre sus vidas sino ustedes mismos, ustedes mismas. Bueno, también me dice el tarot egipcio que la ruptura de ustedes podría ser inminente, podría ser algo que esté en el destino de ustedes, en el camino de ustedes, pero ya saben que al final es uno el que decide el destino de nosotros. Te dicen las cartas en tus hadas que nades lejos de esa situación. Bueno, lejos de esas personas que se están inmiscuyendo en la relación de ustedes. Si ustedes realmente se quieren y si ustedes realmente quieren volver, van a tener que alejarse, van a tener que poner distancia, no solamente emocional, sino es lo posible también física, de esas personas que los perjudican tanto, que se inmiscuyen tanto en la relación de ustedes. Entonces, bueno, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación, que está en problemas, está en dificultades, ya es decisión de ustedes. Sí, seguir con la relación, luchar por esta relación que muy posiblemente haya sido algo espectacular en un pasado, puede volver a ser eso espectacular, pero no dejen que otras personas se inmiscuyan en sus vidas, ni para opinar, ni porque vayan a querer tener relación con ustedes, con alguno de ustedes dos. Bueno, no lo permitan y sigan adelante si eso es lo que ustedes quieren. Bueno, ahora vamos con las personas que en este momento, que en este instante están solteritas y solteritos y preguntan.
por su horóscopo el día de hoy. Bueno, al parecer tienes muchas dudas acerca de ciertas cuestiones, de ciertas situaciones. Es una situación que a ti te ha tomado por sorpresa definitivamente, pero te dicen las cartas que, bueno, que tengas mucho cuidado con ciertos encuentros sexuales con personas comprometidas porque te puedes estar llevando una mala sorpresa, tal vez algún embarazo no deseado o que la persona que sea la pareja de esta persona con la que tú te estás involucrando, que es comprometido, que es comprometida, se dé cuenta de la situación y bueno, ahí Troya podría estar estallando. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que tienes que interesarte más por ti, por tu situación, por tu vida, por tus sueños, por tus anhelos, por tus proyectos, porque están a las puertas de comenzarte a cumplir, pero las dudas que tú tienes, las dudas que tú tal vez manifiestas al ejecutar esos planes y proyectos podrían hacerlos fracasar. Mira, te dice el angelito que tú hallarás tu luz interior. Bueno, la verdad es que es el momento que te preocupes por ti, es el momento que veas por ti, es el momento de que hagas realidad tus sueños y proyectos. Si tú estás convencido de esto, escribe en los comentarios de este video. Es mi momento, llegó mi hora de hacer realidad mis sueños y proyectos. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. A ti que estás solterito y solterita. Bueno, me habla acerca de que tú eres como un niño, eres como una niña que se está comportando de esa manera. Bueno, es el momento de crecer, te están diciendo las cartas el día de hoy. Es el momento de avanzar y bueno, y cortar cordón umbilical no solamente con personas, sino con costumbres, con comportamientos que no te benefician para nada. Te dicen las hadas por este lado que es el momento, están confirmando que tú no necesitas en este momento de nada ni de nadie. Tienes que crecer, comenzar a volar, a caminar solo para seguir y avanzar adelante. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que me preguntan en este momento, en este preciso instante, por su economía. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartitas el día de hoy. Vamos a ver. Bueno, al parecer estás pasando, o sea, has encontrado al parecer lo que a ti lo que siempre has querido hacer, lo has encontrado, pero mira que hay personas a tu alrededor, especialmente una persona mayor que podría ser del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, que te podría estar manipulando para que tú tomes decisiones más bien como a favor de él o de ella. No, haz acopio de tu sabiduría, de tu experiencia para tú tomar tus propias decisiones con respecto a lo que no haces o a lo que haces con respecto a tus finanzas. Vienes de problemas y dificultades que se te habían estado presentando, pero ya encontraste como la luz y la claridad mental para hacerlo. Te están diciendo los ángeles que bueno, que al parecer sí, lo que has encontrado por fin, pero que no permitas que este nuevo trabajo o este nuevo comienzo con respecto a tu economía se vaya a volver a convertir como en una cárcel, como en algo que te fastidie a ti, ya, que sea una actividad económica, un proyecto de vida en el cual tú llegues a tu trabajo, a tu empresa, a tu negocio y llegues con gusto, que no vaya a ser como que dice el día anterior, qué jartera tener que volver a ese lugar. No, mira que sea algo bonito, ya, hazlo con amor, algo con muchas ganas y verás que sales adelante. Y si hay algo que tienes que cambiar, cámbialo. No permitas que nadie te manipule para tomar las decisiones o sea, no solamente en tu economía, sino en tu vida en general. Bueno, te dice por otro lado el tarot egipcio que tengas en cuenta las cuestiones legales, ya, las cuestiones de tu negocio, de tu actividad económica, que todo esté en regla, que todo esté en orden, porque en los próximos días es muy posible que te vayan a visitar ciertas autoridades, tal vez autoridades policiales o algo así. Tienes que tener todo en regla ya para que esas personas no te vayan de pronto a perjudicar de alguna manera. Me dicen por otro lado las hadas que no pongas en duda tu valor. Tú vales
tu peso en diamantes, tú vales tu peso en oro, en polvo de estrellas. Bueno, no lo pongas en duda, no permitas que otras personas tomen decisiones por ti y te hagan creer que tú no puedes. No permitas que ni ellos, ni siquiera tú mismo te digan ese tipo de cosas. Bueno, tú crees y tú puedes. Si lo crees, también escribe en los comentarios del video: yo creo y yo puedo. Bueno, también les voy a recomendar un ritual súper facilito para la economía. Las cáscaras que uno le quita a la cebolla, cebolleta, cebolla cabezona, como ustedes lo llamen, la que es una bolita, no importa si es la blanca o la morada, esas cascaritas las van a dejar secar y los viernes las van a quemar en su cocina para que nunca falte el dinero en sus casas, en sus hogares. Yo lo hago y a mí me funciona de mil maravillas. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.